生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 201 al 205. El puñetazo de Star-Lord, lanzado con toda la ira y el dolor de su corazón, aterrizó de lleno en el enorme y brillante rostro de Ego. No consiguió absolutamente nada. Pero la consecuencia de su acción fue mucho más grave. Ego despertó. La energía celestial surgió como un maremoto, sacudiendo el suelo y reavivando el caos. Rocket, que había estado concentrado en guiar a Bebé Groot, se quedó paralizado, alarmado. Agarró el pequeño árbol y corrió a refugiarse. Abortar. Abortar. Ego ha despertado. Enviamos a Groot ahora mismo, es un deseo de muerte. Thor llegó justo a tiempo para presenciar las consecuencias del impulsivo ataque de Kill. El dios del trueno se quedó inmóvil un instante, observando con una mezcla de exasperación y diversión. Si no conociera ya la peculiar estupidez de Kill, lo confundiría con alguien completamente imprudente, murmuró, negando con la cabeza. La forma de Ego resplandeció mientras la energía divina lo recorría una vez más. Su voz resonó, burlona pero condescendiente. Bien hecho, Kill. Me has demostrado tu valía una vez más. No quieres ser mortal. Anhelas la grandeza, igual que yo. Juntos, trascenderemos las estrellas. Antes de que Star-Lord pudiera reaccionar, enormes tentáculos de energía atacaron, con el objetivo de capturar a todos en la caverna. Catch. Un destello brillante atravesó el aire mientras Stormbreaker separaba los tentáculos. Thor dio un paso adelante con expresión de acero. Ego, te has quedado más tiempo del debido. Ego gruñó, con el rostro contorsionado de rabia. Asgardiano, vete ya. No tienes derecho a interferir en el dominio de un celestial. Regresa, y quizá perdone tu insolencia. La caverna tembló violentamente con las palabras de Ego, las rocas cayeron y arroyos fundidos burbujearon bajo sus pies. Thor resopló, agarrando con fuerza su hacha. Hablas demasiado, viejo. No puedes matarme, pero yo sí puedo destruirte. El insulto hirió profundamente. Ego rugió de furia, desatando un torrente de energía que sacudió todo el espacio subterráneo. Volcanes entraron en erupción en la superficie del planeta, los océanos se agitaron violentamente y el suelo bajo ellos comenzó a derrumbarse. El poder puro del celestial era descontrolado, una tormenta de destrucción destinada a eliminar a todo aquel que se interpusiera en su camino. Yondu fue el primero en caer, atrapado bajo una enorme roca. Luchó por activar su flecha, controlada por un silbato, solo para observar con impotencia cómo otra roca la hacía pedazos. Cerca de allí, Gamora y Drax estaban atrapados bajo los escombros, inmóviles. Onyxia, en su forma de dragón, luchó valientemente contra la tormenta de energía, con sus escamas brillando mientras resistía el ataque. Star-Lord no tuvo tanta suerte. Varios tentáculos de energía lo atravesaron, absorbiendo su energía divina. Mientras Ego la absorbía, su forma comenzó a cambiar, y la carne y los huesos se reconstruyeron sobre su cuerpo esquelético. Su voz, petulante y triunfante, resonó por la caverna. Te lo dije, Kill. No puedes negar tu destino. El universo nos ha elegido para un propósito mayor. Juntos, transformaremos la existencia. ¿Para qué luchar contra ello? A pesar de su creciente cansancio, Yondu logró gritar. Niño. No luchas con poder, luchas con tu corazón. Kill, debilitado y aturdido, cerró los ojos y se concentró. Por primera vez, sintió la energía divina en su interior. Su ritmo, su fluir. Lentamente, apretó los puños, y el poder interior se encendió como una llama. Cuando abrió los ojos, no dudó. Ego, dijo con voz firme y fría. Mataste a mi madre. Y por eso, vas a pagar. Los tentáculos que lo sujetaban se rompieron cuando Star-Lord se lanzó hacia adelante como un cohete, derribando a Ego al suelo. Los dos seres celestiales chocaron, forcejeando furiosamente en medio del caos.
Mientras tanto, Thor se volvió hacia los demás con voz tranquila pero autoritaria. Váyanse. Ahora. Este lugar no sobrevivirá mucho tiempo. Sabiendo que no debían discutir, el grupo se apresuró a subir a la superficie. Incluso Yondu, quien en otra línea temporal se habría quedado, confiaba en que Thor manejaría la situación. No mueran ahí abajo, murmuró Yondu antes de retirarse. La batalla entre padre e hijo seguía encarnizada, pero Ego perdía la paciencia. Kill, idiota. Si dejas que me destruya, perderás tu divinidad. Te convertirás en ordinario. Sus palabras destilaban desesperación. Star-Lord hizo una pausa, con el rostro indescifrable. ¿Qué tiene de malo? Los ojos de Ego se abrieron de par en par. No. No puedes, Thor respiró hondo, agarrando con fuerza a Stormbreaker. El hacha vibraba con energía, su filo brillaba con una luz sobrenatural. Saltó alto, su silueta enmarcada por el caos que lo rodeaba. Con todas sus fuerzas, descargó el arma sobre el corazón de Ego. El impacto fue devastador. La coraza protectora que rodeaba el núcleo, reforzada por el poder celestial, resistió solo una fracción de segundo antes de romperse. Una explosión cegadora estalló, consumiendo todo el espacio subterráneo. ¡No! El grito angustiado de Ego resonó en la caverna que se derrumbaba mientras el rompetormentas atravesaba el núcleo del planeta. La explosión resultante desató una oleada de llamas y lava fundida, que consumió todo a su paso. El planeta, antaño vivo, parecía ahora un purgatorio ardiente, temblando violentamente al borde del colapso total. Ego se miró las manos con incredulidad, observando cómo se convertían en cenizas. Su forma celestial, antaño poderosa e indomable, se desmoronaba. La sensación de muerte lo invadió, una sensación extraña para un ser que siempre se había creído eterno. En sus últimos momentos, sus pensamientos regresaron a la tierra. ¿Y si no me hubiera ido después de esa tercera visita? ¿Y si? El suelo tembló violentamente, arrastrando los pensamientos de Ego al vacío mientras el planeta comenzaba su inevitable destrucción. En medio del caos, una notificación sonó en la mente de Thor. Felicitaciones por completar la misión. Destruir a papá, Star-Lord, recompensa. Entrada al desafío Alien Arena. Boleto de desafío de la arena alienígena. Elige uno de 3 personajes alienígenas al azar para desafiarlo. Gana para invocar al personaje correspondiente. Nota. No se puede usar equipo durante el desafío. Si fallas, perderás el boleto. Elige con cuidado. Thor apenas pensó en el mensaje. Su atención se centró en Star-Lord, quien se encontraba a poca distancia, mirándose las manos. El tenue resplandor de poder divino en Kill se desvanecía. Su energía celestial se disipaba lentamente. Parecía perdido, casi vacío. Thor se acercó a él en silencio. ¿Te arrepientes? Preguntó en voz baja. Star-Lord no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en sus manos como si esperara que volviera el brillo. Finalmente, negó con la cabeza. No. Es solo que, no sé si habría podido hacerlo yo solo. Cuando llegó el momento, no sé si lo tuve dentro. Thor asintió solemnemente, comprendiendo el peso de las palabras de Kill. Sin decir nada más, le lanzó un traje espacial. Este lugar se está cayendo a pedazos. Si quieres vivir, póntelo y vete. Ahora mismo. Kill agarró el traje espacial y, por primera vez en mucho tiempo, asintió con sinceridad. Gracias, dijo en voz baja, mientras se lo ponía. En la nave de repuesto de Yondu, los supervivientes se reagruparon. Thor ya se había marchado para asegurar la huida de los demás, dejando a Star-Lord sentado en silencio. Su mirada era distante, sus pensamientos dispersos. Bebé Groot, inusualmente silencioso, se subió al regazo de Star-Lord, extendiendo sus pequeñas manos para sujetar los dedos de Kill en un gesto reconfortante. El silencio entre ellos fue roto por Yondu, quien se recostó en su asiento con un suspiro de cansancio. Escucha, chico, dijo Yondu con voz áspera pero suave. Puede que fuera tu padre, muchacho, pero no era tu papi. Kill miró a Yondu con expresión indescifrable. Tras un momento, murmuró. ¿Qué sigue? Yondu rió con amargura.
Tengo que ir a ver a Estacar, supongo. No importa lo que piense de mí, tengo que volver a casa algún día. Su tono se suavizó, casi melancólico. El hogar es el hogar, incluso cuando no es perfecto. Kill asintió lentamente. Sí, supongo que yo también tengo que irme a casa. Mientras tanto, en la gran cámara del Consejo de Wakanda, Eric Stevens, conocido por algunos como Killmonger, permanecía de pie con las manos atadas y la cabeza en alto. Su mirada penetrante recorría la asamblea de líderes y guerreros wakandianos. Si tienes agallas, me desafió, pregúntame quién soy realmente. La princesa Shuri se burló, cruzándose de brazos. Eres Eric Stevens. Un espía estadounidense, un mercenario y un asesino declarado. Eso es lo que eres. Los labios de Eric se curvaron en una mueca de desprecio. Ese no es mi verdadero nombre, princesa. ¿Te atreves a preguntarme mi verdadero nombre? Uno de los funcionarios golpeó la mesa con la mano. ¿Quién demonios eres? Ladró. Eric dio un paso al frente, liberándose de los soldados que lo sujetaban. Su voz resonó por la sala. Soy Nyadaka, hijo del príncipe Nyobu. La revelación conmocionó a la cámara. Se escucharon jadeos al ver que todos los ojos se volvían hacia él. La sala se sumió en un silencio atónito. La expresión de Shuri se desvaneció. Es imposible, susurró, con su habitual confianza quebrantada. La voz de Eric se alzó con convicción. Es la verdad. Mi padre llevaba las marcas de las garras de la pantera negra en el pecho. Tu supuesto rey no era más que un asesino. La reina se levantó de golpe, con la voz temblorosa de rabia. Mentiras. ¿Te atreves a calumniar a nuestro rey? Pero W'Kabi, el líder militar, dio un paso al frente con un collar en la mano. Dice la verdad, dijo con gravedad. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se posaron en T'Challa, el actual Pantera Negra, quien contemplaba el collar en la mano de W'Kabi. Los recuerdos se agolparon en su mente, reconstruyendo una dolorosa verdad que ya no podía negar. Eric aprovechó la oportunidad. Según la ley de Wakanda, tengo derecho a aspirar al trono. Exijo justicia. Exijo el derecho a luchar por el título de Rey y Pantera Negra. Los murmullos resonaron por la sala, el peso de la tradición pesaba sobre el consejo. Los consejeros de T'Challa lo miraban en busca de orientación, con expresiones desgarradas. Finalmente, T'Challa dio un paso al frente, con la mirada firme. Acepto el desafío, dijo con voz firme. Los labios de Eric se curvaron en una fría sonrisa. Bien, dijo, con un tono desbordante de satisfacción. Padre, ya estoy en casa. En el límite de Wakanda, en lo alto de un acantilado sagrado con vistas a la extensa sabana, el estanque ceremonial relucía bajo la luz del sol. Las guardias de las Dora Milaje permanecían firmes, con sus lanzas relucientes y rostros estoicos, observando el ritual. La voz del anciano Shuri resonó solemnemente, resonando en la asamblea. El poder de la Pantera Negra será arrebatado al rey. T'Challa permaneció inmóvil mientras la energía ancestral abandonaba su cuerpo, la fuerza y la agilidad de la Pantera Negra se desvanecían. Se levantó y se giró para encarar a Eric Stevens, Killmonger, erguido y desafiante, con las cicatrices en el pecho marcando su violento camino. Esta es su última oportunidad, dijo T'Challa con firmeza, con un tono conciliador. Depongan las armas. Podemos resolver esto sin derramamiento de sangre. Los labios de Eric se curvaron en una mueca de desprecio. Toda mi vida me ha conducido a este momento, espetó. Entrené, planeé y maté para esto. He esperado demasiado, he luchado demasiado, como para rendirme ahora. Se arrancó la camisa, dejando al descubierto el intrincado patrón de marcas en su piel. Cada cicatriz representa una vida que he arrebatado. Hermanos, hermanas, desconocidos, no importaba. Cada muerte era un paso más cerca de estar aquí y arrebatar lo que es mío. T'Challa entrecerró los ojos. Al ver que no había forma de razonar con él, asintió a Shuri. El desafío comienza. Declaró Shuri, y el aire alrededor del acantilado crepitó de tensión. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en Sakaar, Thor se encontraba sentado en una mimada taberna.
Un panel de sistema flotaba ante él, mostrando 3 nombres y una cuenta regresiva que marcaba un tic-tac amenazante. 19, 59 y 9, 58. La notificación resonó en su mente. Boleto de desafío activado. Selecciona uno de los 3 personajes para la batalla. Gana para invocar al personaje correspondiente. No se permite equipo. Si fallas, perderás el boleto. Thor gimió, reclinándose en su silla. Había regresado a Sakaar después de lidiar con Ego y resolver asuntos con los Guardianes de la Galaxia. Había considerado quedarse más tiempo. Star-Lord aún le debía 2 comidas, pero dado el humor de Kill, Thor decidió que era mejor olvidarlo por ahora. Además, Sakaar tenía sus propias distracciones. Onyxia, su siempre entusiasta compañera, se había aficionado a la arena, donde abría paso con furia entre los contrincantes. Su forma de dragón negro dejaba atónitos a los espectadores. Thor, por otro lado, no estaba tan entusiasmado con las distracciones de la arena y declinó los servicios de anfitriona ofrecidos por el séquito del Gran Maestro. Ahora, mirando el panel del sistema, Thor suspiró. Muy bien, veamos a quién me enfrento. Desafíos disponibles. Clark Kent Superman, Liga de la Justicia Ilimitada, Jean Grey, X-Men. Apocalipsis, Godzilla, Godzilla 2. Rey de los monstruos, Thor parpadeó ante las opciones. ¿Qué demonios? Clark Kent. Superman. El hombre de acero. Thor no pudo evitar hacer una mueca. No era ajeno a luchar contra dioses, titanes o titanes locos, pero Superman... Ni siquiera sabía por dónde empezar. Sus ataques más fuertes no le harían mella, y sin equipo, era ridículo. Entonces llegó la segunda opción. Jean Grey, una mutante de nivel 5. Fénix Oscura, pensó Thor con tristeza. Su enorme potencial destructivo hacía que incluso el hombre de acero pareciera un preludio. Surcando el cosmos, murmuró, y ni siquiera puedo tocarla. La tercera opción. Godzilla. El enorme kaiju no era fácil de vencer, sobre todo en su estado de máxima energía. Pero al menos era algo a lo que podía golpear sin que lo incineraran al instante. La idea no era reconfortante, pero era mejor que nada. Uf, gruñó Thor, pasándose una mano por el pelo. Montañas de oro, y yo estoy atrapado recogiendo restos. Menudo chiste. El cronómetro seguía corriendo. 3 y 2, 59 y 2, 58. De repente, una idea impactó a Thor como un rayo. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Espera un segundo, se acercó al panel del sistema. Sus ojos azules brillaban con picardía. Selecciona desafío. Jean Grey. Los clientes observaron con sorpresa cómo la forma de Thor comenzó a brillar, volviéndose translúcida antes de desaparecer por completo. Oye, ¿no fue eso y? Empezó un cliente, y su voz se fue apagando. Sí, intervino otro con los ojos como platos. El campeón de la arena hace una década. Pikachu. Thor se materializó en una extraña y desolada arena. El suelo bajo sus pies parecía sólido, pero brillaba como si no fuera del todo real. Frente a él se encontraba una joven de cabello rojo intenso, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Preguntó Jean Grey con un tono de recelo. Su mirada penetrante escudriñaba la arena desolada, con la mente acelerada. Hacía apenas unos momentos, había estado en la escuela Javier para jóvenes talentosos, y ahora estaba allí, sola con un desconocido. Thor esbozó una leve sonrisa, con un tono despreocupado. Golpéame o déjame caerte a golpes. Entonces lo sabrás. Jean frunció el ceño, con el rostro tenso por la determinación. Ahora puedo averiguarlo, dijo, activando su capacidad de leer la mente. Thor no se inmutó. Una aguda notificación resonó en su mente. Alerta. Invasión psíquica detectada. Barrera mental activada. Jean hizo una mueca, agarrándose la cabeza mientras el mareo la abrumaba. Su sonda mental había fracasado, chocando con una defensa más fuerte de lo que esperaba. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo puede tener tanta resistencia? Se tambaleó levemente, pero rápidamente recuperó el equilibrio.
Sus habilidades telequinéticas se intensificaron al concentrarse en el suelo de la arena. Intentó destrozarlo para crear una barrera defensiva. Advertencia. La arena no puede sufrir daños. El repentino mensaje en su mente la sobresaltó. ¿Qué? Antes de que pudiera recuperarse, Thor corrió hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Con un movimiento rápido, le golpeó la nuca con la palma de la mano. La visión de Jin se nubló al desplomarse inconsciente. Felicidades. Desafío completado. Recompensa. Jean Grey, mutante de nivel Omega. Thor se materializó de nuevo en la taberna, acunando a Jin inconsciente en sus brazos. Respiró hondo, sintiendo un profundo alivio. Menos mal que aún no ha despertado la fuerza Fénix, pensó. Elegirla había sido una apuesta arriesgada, pero Thor había apostado por la línea temporal de Apocalipsis, donde el verdadero poder de Jin permaneció latente durante la mayor parte de la historia. Al notar las miradas de los clientes, Thor echó un vistazo a su alrededor. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la crítica. No era difícil entender por qué. La llamativa apariencia de Jin y su estado de inconsciencia hacían que Thor pareciera un carroñero poco honorable. Thor se aclaró la garganta, murmuró. No hay nada que ver aquí y salió del bar a toda prisa. Mientras tanto, en Wakanda, la batalla por el trono alcanzó su clímax devastador. A pesar de los momentos de ventaja, la compasión de T'Challa hacia su primo se convirtió en su perdición. Una y otra vez, se contuvo, reticente a asestar un golpe fatal. Eric, en cambio, no mostró la menor vacilación. T'Challa yacía despatarrado en el suelo, maltrecho y ensangrentado. Los soldados a su alrededor observaban en silencio, con el rostro deformado por la tensión. Todos sabían que T'Challa era el mejor gobernante, pero la tradición dictaba que el vencedor debía reclamar el trono. Y Eric había resultado victorioso. Los dedos de la princesa Shuri temblaron cerca de su cañón de mano oculto, pero la reina la agarró del brazo y susurró con urgencia. No. Interferir es deshonrar el ritual. Debemos dejarle esto a T'Challa. Eric se quedó de pie junto a su primo derrotado, con su espada corta reluciendo al levantarla hacia el cuello de T'Challa. Esto es por mi padre. Rugió. De repente, una lanza bloqueó su espada. Shuri dio un paso al frente, con el rostro destrozado por el dolor. Tu padre murió por mi culpa. Si buscas venganza, que sea sobre mí, no sobre él. Eric dudó un momento, con un destello de duda en la mirada, pero enseguida se transformó en rabia. Tú y él merecen morir. Con un revés brutal, golpeó a Shuri, derribándolo al suelo, con la boca llena de sangre. No. El grito de T'Challa rebosaba furia, pero su cuerpo destrozado le falló. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Eric agarró a T'Challa del pelo, levantándolo como un trofeo. Este es su rey. Gritó a los soldados. Este cobarde, este debilucho, no puede protegerlos. Lanzó a T'Challa por el acantilado, y su cuerpo desapareció entre la niebla. Eric se volvió hacia la multitud con voz triunfal. Ahora soy su rey. El sacerdote rompió el silencio y, a regañadientes, colocó el collar real alrededor del cuello de Eric. Uno a uno, los soldados se arrodillaron en señal de sumisión. En las sombras, Shuri y la reina se escabulleron, con lágrimas en los ojos. Sabían que no podían quedarse. Cualquier acto de desafío ahora significaría la muerte. Más tarde esa noche, Eric despertó bañado en sudor frío, con las visiones del plano ancestral aún frescas en su mente. El poder de la Pantera Negra lo recorría ahora, transformándolo en algo más grande. Se levantó de la cama, con una determinación firme. Quema el resto de las hierbas con forma de corazón, ordenó, con un tono que no admitía discusión. La criada dudó, con las manos temblorosas. Pero esa no es nuestra forma de ser. Desafía nuestras tradiciones. La mano de Eric se extendió y la agarró por el cuello. Las tradiciones, gruñó, deberían haber muerto hace mucho tiempo. Mientras las llamas consumían las plantas sagradas, una sombra se movió al fondo. Shuri, envuelta en el sigilo, arrancó una hierba con forma de corazón y se escabulló.
Apenas había llegado a la salida cuando la voz de Eric cortó el aire como un cuchillo. Debiste haberte ido cuando tuviste la oportunidad, dijo con frialdad, acercándose a la luz del fuego y con los ojos fijos en los de ella. Shuri se congeló, el miedo se apoderó de ella mientras la mueca de desprecio de Eric se profundizaba. Como princesa de Wakanda, Shuri conocía bien el peligro. Sus armas de tecnología negra, incluyendo sus característicos cañones de mano, habían demostrado su valía con frecuencia. Pero mientras corría por el denso bosque, perseguida por el nuevo Pantera Negra, Eric Stevens, supo que esta era una batalla que no podía ganar. Eric aún no se había adaptado del todo a sus poderes, y sin su traje, le costaba acortar distancias. Aún así, Shuri comprendió que era solo cuestión de tiempo antes de que la Guardia Real, leal a su nuevo rey, la alcanzara. Sin dudarlo, Shuri corrió tan rápido como sus piernas le permitieron. La cacería duró más de media hora. Su rapidez mental y su familiaridad con el terreno de Wakanda fueron lo único que la mantuvo a la cabeza. Pero su suerte se estaba agotando. La guardia se acercaba, y sabía que su lealtad a Eric significaba que su captura terminaría en una muerte segura. La salvación llegó en forma de un rugido atronador. Bruce Banner, que vivía recluido como fugitivo, había estado vigilando Wakanda a través de Shuri. Al enterarse del golpe, actuó sin dudarlo y acudió en su ayuda. Hulk aplastó a los soldados que lo perseguían como un torbellino de fuerza imparable. Mientras algunos dudaban en dañar a Shuri, otros no fueron tan misericordiosos. Pero ni siquiera ellos tuvieron oportunidad ante la ferocidad de Hulk. Aprovechando el caos, Hulk abrazó a Shuri y se adentró en la densa jungla, desapareciendo en la noche. Jean Grey despertó en una cama mullida, con la cabeza palpitante mientras recuerdos fragmentados afloraban. Recordó una arena extraña, un hombre misterioso y el dolor agudo del golpe. Abrió los ojos de golpe al incorporarse, revisando de inmediato su ropa. Todo estaba en su lugar, y suspiró aliviada, aunque se sonrojó al pensarlo. «¿Ya estás despierto?», llamó una voz profunda. Jean dio un salto, lanzando instintivamente una sonda psíquica hacia la fuente de la voz. Esta rebotó con una fuerza asombrosa, dejándola agarrándose la cabeza con dolor. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz cargada de miedo. «¿Y por qué tienes una mente tan fuerte?». El hombre, alto y rubio, estaba cerca con expresión divertida. «Thor Odinson, príncipe de Asgard. Puedes llamarme Su Alteza, o simplemente Thor». «Asgard», repitió Jean, frunciendo el ceño. «Nunca he oído hablar de ella. No quedan muchas monarquías, y tú definitivamente no eres una de ellas». Thor se rascó la cabeza. «Eso es porque no es un país de la Tierra». Su confusión se acentuó. «¿No estoy en la Tierra? Entonces, ¿dónde estoy?». Thor hizo un gesto con la mano. «Mira, compruébalo tú mismo». Relajó su mente, permitiéndole vislumbrar sus recuerdos. Los 9 reinos, sus batallas junto a los Vengadores y su vida en Asgard. Jean jadeó, intentando procesar lo que veía. «Entonces, este es otro universo. Una tierra completamente diferente». Thor asintió. «Exactamente. Aquí no hay mutantes, solo superhumanos. Pero créeme, se enfrentan al mismo miedo y desconfianza a los que estás acostumbrado». Jean se quedó pensativo. «El miedo a lo desconocido nunca cambia, ¿verdad?». Thor sonrió. «No realmente. Pero a diferencia de tu profesor, no soy precisamente pacifista. Diría que mi estilo es más, Magneto». Jean levantó una ceja. «¿Magneto?». Thor sonrió con suficiencia. «Digamos que consigo hacer las cosas». El silencio entre ellos se volvió incómodo antes de que Thor se aclarara la garganta. «¿Conoces a Cíclope?». Jean ladeó la cabeza. «¿Cíclope? ¿Te refieres a Scott Summers?». Thor asintió. «Un tipo con un rayo en el ojo. Un láser rojo». Jean se rió entre dientes. «Sí, Scott es nuevo en la academia. Es un poco problemático. Quemó uno de los árboles favoritos del profesor la semana pasada». Thor sonrió. «Ya lo creo. Solo curiosidad». Mientras Jean se relajaba un poco, Thor se recostó, pensativo. Aún está al principio de su viaje.
Aún no tiene la fuerza Fénix, pero no durará para siempre. Final del